Nayib Bukele deja con la boca abierta al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional y encamina El Salvador al gran milagro económico. Veamos. Cristian Guevara compartía lo siguiente en una de sus cuentas de redes sociales. Dice: durante décadas El Salvador estuvo estancado. Sígame con esto. La economía crecía al 2 o al 2.2 al año. Dice 2%. ¿Se da cuenta? Gobiernos pasaban tanques de pensamiento como Fusades opinaban, pero al final la economía de la gente no mejoraba. Eso era lo normal, dice Cristian Guevara. Hace poco, ojo con esto, se dijo que crecer al 2.5 era poco. Y sígame con esto. Hoy el propio Fondo Monetario Internacional admite que la economía de El Salvador crecerá cerca del 4%. Eso no es solo un 1.5 puntos más en términos reales, es un 60% más de crecimiento. Es como pasar de caminar lento a empezar a correr, señores, cerrándole la boca directamente a los opositores de Bukele. Desde The Economist, Bukele dejó al FMI con la boca abierta, y síganme con esto, y admite que la economía está despegando mucho más rápido de lo que creían. Así que lo que todos esos panfletos, plumas pagadas decían, no, señores, vea esto acá, dice: se preveía un crecimiento para el 2025 de alrededor del 2,6, que aún así ya era superior a lo de antes. Dice: finalmente la economía podría haber crecido alrededor del 4%. Dice: el boom de la inversión nacional y extranjera está acelerando el Producto Interno Bruto. Esto le duele mucho. Es que antes de que se dieran a conocer estos datos, esto era lo que se decía. Escuche, esto se decía del crecimiento de El Salvador. De acuerdo con las proyecciones de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, El Salvador cerrará 2025 con un crecimiento económico anual del 3.1%, superior al 2.5% estimado por el Fondo Monetario Internacional y por encima del 2.6% registrado en 2024. El dinamismo de sectores como la construcción, los servicios financieros y el turismo han sido clave, señaló Óscar Cabrera, presidente de FUDESEN. Que la economía crecerá 3.1%. Estos son unos dígitos por encima de la proyección del Fondo Monetario, que sostiene que la economía crecerá 2.5% este año. Para el próximo año nosotros preveemos una desaceleración a tasas del 2.5%, similares a las que sostiene el Fondo Monetario. Consideramos que la economía y el crecimiento tiene una doble cara. Por un lado, estamos viendo sectores dinámicos, pero de manera transitoria, como la industria de la construcción, como el sector financiero, como el sector de alojamiento y comidas, que está relacionado con el sector turismo. El economista señala que este crecimiento debe convertirse en una plataforma sostenible a largo plazo. El estancamiento de rubros como la agroindustria y la industria manufacturera continúa generando preocupación. En cuanto a las remesas familiares, consideradas un pilar fundamental de la economía salvadoreña, FUDESEN prevé sobre una posible caída en 2026, asociada al endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos. Está diciendo es que todavía no hemos sentado las bases de una estructura productiva que sea resiliente y que facilite que el crecimiento en el largo plazo sea mucho mayor. Remesas familiares el próximo año van a tender a disminuir. Hemos visto cómo los salvadoreños han seguido enviando sus ahorros durante este año a pesar de políticas migratorias que violan los derechos humanos. Por tanto, el consumo de los hogares se va a desacelerar casi la mitad, y esto va a impactar al que el crecimiento vuelva a los niveles de largo plazo que andan entre 2.1 y 2.3%. Respecto al ajuste fiscal acordado entre el gobierno salvadoreño y el FMI para los próximos 3 años, la Fundación reiteró que los despidos masivos y las medidas de austeridad no representan una solución para reducir los niveles de endeudamiento. En su lugar, propone la implementación de un impuesto al patrimonio neto como una alternativa para incrementar la recaudación.
nosotros podríamos obtener anualmente desde 445 millones de dólares hasta 1.500. Es decir, el recorte que el gobierno pactó con el fondo de 1.200 millones no fuese necesario despedir a miles de trabajadores. El Fondo Monetario Internacional mantiene su proyección de crecimiento económico del 2.5% para El Salvador en 2026. Esto no les conviene que El Salvador avance porque se está consolidando como el país, uno, que más crece en turismo en toda Centroamérica, dos, el país más seguro, y tres, uno de los países que más crece económicamente. Esto estaría cerrando el debate de muchas organizaciones que han señalado constantemente que lo que pasa en El Salvador, pues básicamente no es un milagro económico. Sigamos viendo. El Salvador es un caso muy especial. Yo creo que El Salvador está haciendo las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Hay un tema de integración regional y hay un tema de poner al Salvador en una mejor posición para poder incorporarse al comercio internacional. El Salvador es un caso interesantísimo, es un modelo de pescadores exitoso, que nosotros vemos que va a seguir siendo exitoso. Hemos visto la recuperación del EMBI de El Salvador desde el momento que ingresamos. Los últimos años han sido muy buenos para El Salvador. Es un caso en el cual uno está viendo una transformación positiva. La gente está recuperando sus espacios físicos. El Salvador supo superar sus dificultades, pero sobre todo empieza a entrar el apetito del inversionista, y es justamente porque hay confianza. La seguridad que tenga el país le genera confianza, y eso no se ve en muchos lugares del país, del mundo casi. Es como ha venido mejorando el rating crédito. La percepción de los inversionistas de El Salvador es otra. El Fondo Monetario ha estado opinando de manera favorable del país, los mercados están cada vez teniendo mayor confianza en las inversiones de El Salvador. Y por eso hay curiosidad de cómo y qué es lo que está pasando en San Salvador. Y ahora El Salvador está lista y preparada para dar un salto y transformar. Es que estamos viendo por acá la reacción, cómo los expertos todos están coincidiendo en que El Salvador va en el camino correcto y que si El Salvador sigue en este camino se va a consolidar como el país, uno, más seguro de Centroamérica, dos, el país, síganme con esto, con mayor crecimiento de turismo en Centroamérica, el líder de hecho, y tres, como el país que más crece económicamente. Esto marcaría un hito sin precedentes, señor, sin precedentes. ¿Qué está opinando la gente de todo esto? Veámoslo en esos momentos. Polaré dice, aprende, y menciona acá a Gabriel Boric, o sea, el presidente de Chile. Helen, ¿qué dice Helen por aquí? ¡Qué envidia! Eso es lo que está diciendo Helen. Para que usted se dé cuenta, acá estamos viendo las reacciones que la gente está teniendo ante este impacto, ante este crecimiento histórico. Fuente, créanme, dicen por ahí algunos, ok. Así es, que copio. Bueno, y también desde Colombia, Nicolás le dice que Petro Augusto, o sea, Petro tiene que copiar, tiene que seguir el modelo de Bukele, señores. Dice por acá Kevin, y bueno, vamos a omitir esa palabra colorida, ¿no? ¿Y dónde se ve, perdón, pero el pueblo salvadoreño de a pie, aún nos comemos una palabra colorida con un sueldo bastante bajo? Pero él dice una palabra colorida. Si usted lo está leyendo, se está dando cuenta de que... Ok, lo que pasa es que, miren, entendamos algo. Que se le salga de la mente a la gente ese tema de que la solución económica es fácil, que solo necesitan poner la maquinita de dinero e imprimir más plata y regalarle a la gente, o que se le salga a la gente la idea de que la plata cae del cielo, porque no es así. Bueno, El Salvador incluso no tiene ya soberanía monetaria hace décadas, dolarizado, entonces tampoco que El Salvador vaya a ir y voy a ocupar la maquinita, no sería la solución, pero no es como que un camino que tenga El Salvador, ¿se entiende? Ok, ahora que la gente se saque eso de la cabeza. El Salvador cierra el año con un crecimiento del 4% superior al esperado en toda Centroamérica. Espero no equivocarme, busque usted el dato por ahí. Se habla de que algunos van a crecer al 3.5, otros al 3.9, y si El Salvador crece al 4%, es superior a todo en Centroamérica.
Entonces, de repente ahí Panamá le puede superar, etcétera. Pero bueno, es un dato que lo vamos a verificar y usted puede verificarlo. Entonces, que existe ese crecimiento, te pongo un ejemplo. Tú debes $100,000, ¿ok? En el 2025 lo cerraste positivo, con $2,000 en positivo. Hay que celebrar, ¿no? Porque lo cerraste con plata, con dinero. $2,000 en positivo no es poquito. Hay que celebrar, hay que hacer fiesta. Claro que sí. Entonces, ¿qué implica esto? Que bueno, ya vas a poder abonarle $2,000 a esos 100,000, ¿no? Que debías, ahora vas a deber 98,000. Entonces, si bien es cierto, no es un impacto que se va a ver de inmediato, pero sí es algo que en el largo plazo, el siguiente año ya cerraste con 2,000 en positivo ahorrado este año, el siguiente año van a ser 5,000, y etcétera, etcétera. Entonces vas a poder ir equilibrando la economía del país. Pero no es algo que lo vas a percibir de inmediato. Claro, sería lo ideal, pero en la economía no funciona así. Guille Sánchez dice: Nayib Bukele, felicidades, presidente. Ahora, para aquellos que aman, ¿no?, y que adoran aquello que dice que la igualdad económica, y que por ahí escuchamos un comentario de un analista que decía, se lo puse por ahí, que había que poner, como necesitamos más plata, hay que poner un impuesto a la riqueza, ¿no? Entonces, el que tiene, porque ha trabajado, porque ha estado de sol a sol trabajando, porque ha sido creativo, porque ha innovado, porque le llegó la bendición de Dios, porque le llegó el éxito, como usted lo quiere, ha tenido éxito, ese tiene que pagar más impuestos. O sea, póngase usted en ese lugar. Entonces, eso es lo que dicen algunos, que lo que buscan algunos es que al que le ha ido bien, vamos y castiguémosle porque le fue bien y saquémosle más plata para que todos tengamos, ¿no? Ese no es el camino es buscar que se creen empleos, buscar que con esto lleguen mejores oportunidades y que la gente pueda así salir adelante, señor. Veamos lo que dice aquí: México necesita un Bukele, ¿ok? Nayib Bukele. Dese cuenta, porque la economía de México se estancó. Si no me equivoco, el dato creció al 1%, si es que no creció. Bueno, lo que dijo por ahí la presidenta es que tuvo que ver con la crisis de Trump y etcétera. Dice 94 veces mayor en territorio y tenga más de 20 veces en población, dicen por ahí algunos. Dicen por ahí que mientras tanto Brasil cayó. Veamos por acá, mucha gente dice: compare la economía de El Salvador con la de Brasil, dicen algunos. Claro, o sea, la economía de Brasil es infinitamente más grande que la de El Salvador. Pero hablemos aquí de temas porcentuales. ¿Cuál fue el porcentaje de crecimiento de ese país? ¿Qué importa el total del 2025? Dicen algunos por acá. Esto nada más para que usted se comience a dar cuenta. La gente está reaccionando. Aquí hay algunos, como el Centinela, dice que es falso, estamos cada vez más fregados, la mejora solo es para la oligarquía y el nuevo familión, dicen por ahí. Bueno, ahí están, se da cuenta, la oligarquía, ¿no? El discurso del resentido socialista solo mejora la oligarquía, dice. Les vamos a explicar un poco. El que está arriba, el que invierte, porque miren, para que haya crecimiento económico debe haber una dinámica. Uno, debe haber ahorro, ¿ok? ¿Y quién ahorra? El que hace plata hasta para regalar, entonces a ese le queda para ahorrar, ¿no? Entonces ese luego que se convierte en inversionista, ¿ok? Después del ahorro viene la inversión, ¿ok? Aparece el inversionista. Cuando invierte, crea oportunidades de empleo, dinamiza la economía, entre otras cosas. Ese no es extraño que tenga plata, no es extraño que fluya el dinero por él, porque se está moviendo la economía. México puede llegar a eso y más con usted, y por aquí mencionan a Ricardo Salinas, evidentemente podría ser una gran opción. Sí. Luis Torres dice: Claudia, estamos mencionando por ahí a presidente de México. ¿Cuánto se espera que crezca anualmente para el 2025? Dice. Bueno, ya se tiene ese dato, ¿va? Por ahí se está hablando del 5.1% el último trimestre
pero ya un dato anualizado es al 4%. Esta es la realidad, dicen por ahí algunos. No, claro que toman datos viciados de organismos que evidentemente no les interesa mostrar la realidad de El Salvador. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no les conviene. Y por ahí usted va a ir viendo a mucha gente. Dicen por acá, no es casualidad, es coherencia. El crecimiento que hoy reconoce el FMI no nace del ajuste técnico, de un invento extremo, sino de un cambio estructural, seguridad, confianza, inversión real. Es que hablemoslo así, señores. Hablemoslo así. La realidad es que El Salvador vive nuevos tiempos, vive nuevos momentos que ahora le permiten tener estos números. Ahí quiero trabajar, dice por ahí Billy, ¿ok? Pero para los ricos, ¿por qué aquí abajo es otra cosa? Dice, bueno, lo que ya estamos hablando. Mañana me embargan la casa, el chiste se cuenta solo, dice Skynet. Ahora le vamos a preguntar, porque Skynet dice que es culpa del gobierno y la economía que mañana le embarguen la casa. Pues bueno, la hipotecó el gobierno. Esa casa la embarcaron, la hipotecaron los salvadoreños, ¿no? Fue una decisión propia, que evidentemente respondió a una situación de momento, ¿no? ¿Y por qué no publican sobre el desplome del 2% que sufrió en octubre? Dicen por ahí algunos, ¿ok? Bueno, hubo un desplome, pero te das cuenta el cierre. ¿Qué significa el cierre? Está al 4%, un crecimiento superior a toda la región. Pues claro, para negocios chinos y diputados del gobierno, dice, la clase obrera del país seguirá viviendo de las migajas del Estado, dice, y no hará nada por cambiar eso, por la mentalidad conformista que se ha arraigado en sus mentes. Dicen, bueno, el tema de que para los chinos ha crecido, dicen por ahí. De hecho, ha habido una gran inversión de este sector en El Salvador. Ahora, yo no creo que, de hecho, incurre en un riesgo. Yo no creo que en el mediano plazo los chinos ya hayan comenzado a hacer recreo y la hayan recuperado. Ellos invierten a largo plazo. Hoy por hoy están dinamizando la economía, generando empleos, entre otras cosas. Ahora, en la medida en la que haya más inversión, síganme con esto, en lo que haya más oferta laboral, en esa medida todos, síganme con esto, todos básicamente van a percibirlo. La economía, porque, bueno, por ahí hay palabras coloridas que no vamos a decir. Miren, aquí hay reacciones de todo tipo. Dicen algunos por aquí, Samuel, Bravo es un país de magia donde la economía crece, pero todo sube de precio y la gente tiene menos para comer. Bueno, evidentemente el impacto, el costo de vida, todo eso responde a una situación del mercado, ¿no? A mayor demanda, ok, a mayor demanda, suben los precios. Vamos por acá. Eso en el mes último, en el año estamos en sexto lugar, dicen algunos por ahí, ok. Estas eran algunas de las publicaciones que circulaban por ahí. Miren, El Salvador registra el menor crecimiento exportador de Centroamérica. Eso es lo que algunos medios habían intentado implantar por ahí, y la realidad era otra, señores. Los salarios, dice que hay en este país, esos apartamentos, la mayoría solo comprados para inversión, dicen por ahí algunos. Claro, el salario, ¿no? Muchos quieren subir el salario de dedazo, ¿no? Por decreto. Eso es lo que quiere la gente, que me suban el salario por decreto. Entonces hay que esperar a que lleguen otras industrias de El Salvador. Pero bueno, cada quien comienza a sacar sus conclusiones, por ahí tiene algunas reacciones, ¿no? La gente por ahí hablando, reaccionando, y hay mucha gente resentida. No lo vamos a negar, hay mucha gente resentida que, por ejemplo, estas gráficas estaban circulando, ¿no? Que el crecimiento económico de Centroamérica, y que ubicaban aquí a El Salvador, ¿no? Con uno de los más bajos, etcétera. Pero usted dése cuenta, esa es la realidad, señor. Para que ustedes entiendan que hay mucha información por ahí circulando, intentando engañar gente, que su modo de vida siempre fue vivir del Estado, vivir de meterle la mano en el bolsillo al gobierno y así pagar sus privilegios. Ahora ya no tienen esos privilegios, ya no pueden
trabajar para el gobierno y entonces ahora están molestos diciendo que todo va mal, que estaba peor cuando sus amigos estaban, cuando ellos trabajaban en el gobierno, cuando las pandillas estaban en las calles, etcétera. Saque sus conclusiones. Déjenos su like, suscríbanse y nos vemos a la próxima pendiente. Este es el Analista Milenio.